Jóvenes, muy buenas noches con todos. Siendo exactamente las 9:05 de la noche, vamos a empezar con esta segunda sesión de la semana número 5. Ya estamos finalizando la semana número 5. La próxima semana es una semana un poco pesada porque tenemos muchas evaluaciones. En esta semana que ya está terminando, tenemos que rendir la evaluación en línea número 3, que está habilitada y va a cerrar el día domingo. Yo les dije, me recuerdo, que esa evaluación lo hagan después de la clase del día viernes. Por lo tanto, lo más recomendable sería hacerlo mañana. ¿Muy bien? Porque esta clase de hoy día, lo que vamos a hacer hoy día, se evalúa. Así que, por favor, después de la clase, o si no, ya mañana, ¿no? Que sea lo más adecuado, haces tranquilamente tu evaluación en línea. Pero, quiero que me entiendas bien la clase de razón de cambio. Muy bien, David. Muy bien. Así hay que pensar. La clase de razón de cambio, ¿ya? Hay que entender bien, ¿no? Cómo interpretar una razón de cambio y cómo representarlo a través de una derivada. En sí, una razón de cambio, ¿ya? Es una medida que mide, o si no, así mejor, ¿no? Es la expresión que me representa cómo cambia una variable con respecto a otra variable. Eso viene a ser una razón de cambios. Sí, justamente, Amy, vamos a hacer ese problema de, ¿cómo se llama? De derivación implícita, porque eso también viene en la evaluación en línea. Así que, por favor, presten bien su atención para que puedan entender correctamente este problema. Bueno, este problema que voy a resolver y también el tema de razón de cambio. Listo, así que vamos directamente a la clase. A ver, voy a compartir pantalla. Espero que me alcance el tiempo. Espero que me alcance el tiempo. Está un poco pesadita la clase. Ya. Listo, aquí. ¿Ya? Este problema lo dejamos pendiente para hoy día. Porque el día martes no me alcanzó el tiempo para terminar con esta clase. ¿Ya? Dice, determina la ecuación de la recta tangente a la curva. Bueno, me da dos curvas, A y B. Vamos a hacer la parte A, ¿les parece bien? A ver, la curva de la parte A tiene la siguiente forma. X cúbica más Y cúbica. Esto va a ser igual a 6XY. Muy bien. Ahí está. Jóvenes, ¿esta ecuación está dada implícita o explícitamente? A ver, ¿quién me puede contestar eso? ¿Cómo está dada esa ecuación? ¿Implícita o explícita? Claro, implícita. Ojo, recuerda, cuando el Y no está despejado, entonces está dada implícitamente. Implícitamente. Ya está. Perfecto. Eso que quede bien claro, cómo reconocer una ecuación si está dada implícita o explícitamente. Porque de acuerdo a eso tengo que ver, ¿no? Si por obvio me piden una derivada, tengo que ver si aplico la derivada ordinaria o la derivada implícita. Ya. Muy bien, entonces nos pide la ecuación de la recta tangente. Y no te olvides, para determinar la ecuación de cualquier recta necesito dos datos importantes, el punto de paso y la pendiente. Pero aquí lo bueno es que el punto de paso es un dato, ¿no? El punto de paso es un dato, que lo voy a denotar así, como X sub 0, Y sub 0. Y esto va a ser igual a 3, 3. ¿Muy bien? A ver, ¿hasta ahí se entendió? ¿Sí? El punto de paso de esa recta tangente. Sí, ¿no? Justamente por aquí está pasando ese el punto de paso. Por ahí. Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría la pendiente, ¿no? Me faltaría la pendiente. Ya. Recuerda que la pendiente, ¿qué viene a ser?
como a mí me están pidiendo la ecuación de la recta tangente, entonces la pendiente de esa recta se puede calcular de una manera especial, ¿no? ¿Utilizando qué? Utilizando la derivada, ¿sí o no? Claro. Entonces, en este caso, la pendiente tendría que ser el Y'. El Y'. Pero acá hay un detalle, miren, acá hay un detalle. Recuerda que cuando la ecuación estaba dada en forma explícita, el Y despejado, entonces la pendiente era la derivada, o sea, el Y' o el F' evaluado en la abscisa del punto de paso, ¿sí o no? ¿No? Si hubiera sido esto de aquí en forma ordinaria, entonces la pendiente era igual a quién? Al F' evaluado en 3, ¿no? O que también se puede escribir como Y' evaluado en 3, ¿no? Si esto ya está dado, ¿no? Esto hubiera estado dado en forma explícita, el Y despejado, de esta manera calculaba la pendiente, pues, ¿no? Pero como está dado implícitamente, ¿ya? Implícitamente, esto de aquí no me sirve. ¿Ya? Ojo, lo voy a calcular con la derivada, pero ahora ya no voy a reemplazar solamente la abscisa del punto de paso, sino que voy a reemplazar, ¿qué cosa? Abscisa y ordenada del punto de paso. Y con eso obtengo la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Ese es el único detalle. Ya no voy a reemplazar solamente la abscisa, sino abscisa y ordenada. Porque recuerda que Y' depende de dos variables, del X y del Y. Es por eso que debo reemplazar el valor de X y el valor de Y del punto de paso. ¿Muy bien? Listo. Entonces, derivando. A ver, jóvenes, ¿qué clase de derivada voy a aplicar para poder determinar el Y', pues, ¿no? Y así tenerla pendiente. ¿Qué clase de derivada voy a aplicar? ¿La ordinaria o la implícita? Mira cómo está dada la ecuación, ¿ah? ¿Ordinaria o implícita? Claro, la implícita, pues, ¿no? Si la ecuación está dada en forma implícita, hay que aplicar la derivada implícita. Entonces, hay que seguir el procedimiento. Paso 1. El paso 1 es que siempre asumas que el Y es una función del X. Ahí está. Ese es el primer paso. Siempre asumir que el Y es una función del X. ¿Listo? Segundo paso. El segundo paso, ¿en qué consiste? En derivar ambos miembros con respecto al X. Eso significa X cúbica más Y cúbica prima. Y esto va a ser igual, la derecha también, ¿no? 6XY prima. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Está correcto? El paso 2. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a derivar. Ya, aquí tenemos derivada de una suma. Entonces, ¿qué hace la derivada? Creo que todos sabemos eso, ¿no? La derivada se distribuye y quedaría derivada del primer término más derivada del segundo término. ¿Correcto? Sí, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, este 6 que es una constante puede salir, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 6 veces la derivada de X por Y. Ahí está. ¿Sí, no? Listo. Entonces, mira, aquí, ¿qué quiero derivar? El 6 quedaría aquí afuera. ¿Qué quiero derivar aquí? A ver. Aquí estoy derivando una suma. La derivada se distribuye. Pero aquí, ¿qué estoy derivando? ¿O qué quiero derivar? ¿Un qué? Claro, un producto, pues, ¿no? Una multiplicación. Por lo tanto, cuando quiero derivar una multiplicación, hay que aplicar la regla del producto, ¿no?
Eso significa, recuerda, el X sería el primero y el Y sería el segundo. Por lo tanto, la derivada del producto sería derivada del primero, X', por el segundo normal. Más, ahora sería el primero normal por la derivada del segundo. Ahí está. ¿Está bien? Así es, ¿no? La regla del producto. Muy bien. Listo. Ahora sí, hay que derivar. Derivada de X al cubo, la parte izquierda, derivada de X al cubo. Muy bien. Sería 3X al cuadrado, ¿no? Más la derivada de Y cúbica. Derivada de Y cúbica, recuerda, regla de la cadena para la polinomial. Derivada clásica multiplicado por ¿quién? Recuerda, es una polinomial. Claro, por la derivada de la base, que sería Y', ¿no? Ahí está. Ojo, no se olviden, ¿eh? Estás derivando una polinomial con regla de la cadena. Entonces, cuando aplicas regla de la cadena a una polinomial, es la derivada clásica de la polinomial, el exponente baja a multiplicar, queda la misma base, el nuevo exponente sería 1 menos. Pero multiplicado por ¿quién? Por la derivada del argumento, ¿no? Y en la polinomial, ¿quién es el argumento a la base? Pues, ¿no? Eso significa derivada del Y. Y'. Muy bien. ¿Ya? Ojo, no hay que olvidar eso, porque eso lo vamos a utilizar en la clase de hoy día. Eso lo vamos a utilizar en la clase de hoy día. Ya, listo. Ahora, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la derivada de X? Eso sí sería 1, ¿no? Eso sí sería 1. Listo. Entonces, aquí nos quedaría este 6 multiplica, sería 6Y más 6XY y listo. Y con eso ya finalizamos el proceso de derivación, pues, ¿no? Ahora el paso 3 sería solamente cuestión de despejar el Y'. A ver, este Y' que quede, ¿ya? Este se queda aquí. Este de aquí tiene que ir al otro lado, ¿no? ¿Ya? Ojo, todos los que tienen al Y' lo pongo a la izquierda. ¿Ya? El que queda aquí, normal, él se queda aquí. Y este de aquí, como no tiene al Y', que se vaya a la derecha. A ver, entonces nos quedaría, a ver, sería 3Y cuadrado por Y'. Este aquí pasa a restar menos 6X por Y'. Esto va a ser igual. Aquí sería 6Y. Este queda normal en la derecha. Y este aquí pasaría a restar, ¿no? Menos 3X al cuadrado. Listo. Ahí está. Muy bien, ahora sí, factoriza el Y' y después despeja. ¿Quién sería el Y'? El Y' tendría que ser 6Y menos 3X al cuadrado sobre ¿cuánto? Saqué Y', nos quedaría 3Y cuadrado menos 6X. Ahí está. ¿Bien? Eso nos queda. Pero recuerda que yo quiero la pendiente. ¿Y la pendiente quién sería? Sería reemplazar en el Y' el punto de paso. Por lo tanto, reemplazando la pendiente, que va a ser igual a ¿quién? Al Y' evaluado en el 3, 3. Eso significa que el X vale 3 y el Y también vale 3. ¿Ah? Esto va a ser igual. Ya. Sería 6 por Y. ¿Cuánto sale? ¿Sale 1? Recuerda, el X vale 3, el Y también vale 3. ¿Ah? ¿Sale 1? ¿Están seguros? Ya. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto valdría esa pendiente? ¿Menos 1 o 1? A ver, verifiquen.
Menos 1, ¿no? Sí, pues menos 1 sería. Menos 1. Listo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos el punto de paso, ya tenemos la pendiente, por lo tanto, ya podemos, ¿no? Ya podemos plantear la ecuación. La ecuación en su forma punto pendiente sería, ¿no? La recta tangente vendría a ser y menos y sub 0. Esto va a ser igual a ¿quién? A la pendiente multiplicado por x menos x sub 0, ¿no? Reemplaza, sería y, el y sub 0 vale 3. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A la pendiente, que vale menos 1, todo multiplicado por x menos x sub 0, que vale 3 también, ¿no? Y eso vendría a ser la ecuación de la recta tangente. Y justamente eso, muchachos, miren. A ver, mira, si nos vamos aquí a la semana número 5, sesión virtual. Ya, aquí la evaluación en línea. Comenzar. No le tomen foto, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? A ver, mira, este es de la escalera. Ya, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No, esto no es. Esta derivación. No, no. En esta versión no viene derivación implícita. Pero puede ser que en otra versión sí venga la derivación implícita. No, aquí no hay. No. Lástima, lástima. Pero no importa. Ya saben cómo trabajar la recta tangente si tienes que derivar implícitamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Todo conforme al procedimiento que hemos seguido? Sí, ¿no? Está correcto. Ya. Listo, entonces, esto era lo que me faltaba. Ya ustedes hacen la parte B, que es la misma idea, el mismo procedimiento, solamente que la derivación va a cambiar, ¿no? Sigue siendo derivación implícita, pero ahora tienes que derivar esto de acá, pues, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Prima, prima. Y ahí trabaja. ¿Perfecto? Ya, ahora sí, vamos a la clase de hoy día. Razones de cambio relacionadas. Ojo, la razón de cambio es la medida, ¿ya? O es lo que, ¿cómo se podría llamar esto? ¿Cómo le podemos decir? A ver, déjeme ordenar las ideas. Ya. La razón de cambio, ¿ya? Hace referencia a la medida que se da cuando una variable, ¿no?, se modifica con respecto a la modificación de otra variable. Eso viene a ser la razón de cambio. ¿Muy bien? Y algo importante, esa definición de razón de cambio, o sea, esa variación de una variable, va la redundancia, con respecto a la variación de otra variable, lo vamos a relacionar ¿con quién? Con la derivada. Al final, una razón de cambio va a ser una derivada, pero el detalle será reconocer la derivada de quién será esa razón de cambio, o sea, de qué variable será esa razón de cambio, ¿ya? Eso es muy importante. Y justamente ahorita vamos a hacer una pequeña introducción para que se pueda entender perfectamente qué es la razón de cambio y cómo calcular esa razón de cambio. Ya, arrancamos con el logro de la sesión. Dice, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de razones de cambio relacionadas, usando sus conocimientos de derivadas. Ya. Aquí tenemos que utilizar las derivadas, la regla de la academia, de la cadena más que todo. ¿Ya? A ver, la bibliografía que es muy importante, muy trascendental, dice, a ver, el libro digital, este es el enlace para descargar el libro digital de este tema. Por si acaso los enlaces ya funcionan, ¿ah? Los enlaces ya están funcionando. Después tenemos también nuestro canal de YouTube,
hay 2 videos donde, ¿no? Donde nos explica cómo resolver un problema de razón de cambio. Y también nuestro libro guía, el James Stewart, cálculo de una variable, trascendentes tempranas, el enlace para que lo puedas visualizar. Y aquí lo vas a encontrar, ¿no? El capítulo 3, sección 3.9, páginas 245, 251. Listo. Muy bien. Entonces, mira, para entender bien este tema de razón de cambio, quiero que quede algo bien claro. Mira, tú cuando vas a derivar una variable en este tema, ¿ya? Por ejemplo, mira, si yo quiero derivar la variable, no sé, la variable h, por ejemplo. Entonces, siempre la derivada de una variable siempre será la variable prima. ¿Ya? Siempre, siempre. En este tema siempre se va a cumplir eso. Por ejemplo, si tú quieres derivar la variable r, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? A r prima. Si tú quieres derivar la variable x, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto valdría esa derivada? Sería x prima. ¿Ya? X prima. ¿Bien? Si tú quieres derivar la variable y, esto sería y prima. ¿Y por qué sucede eso? Porque todas las funciones que voy a trabajar en este tema van a depender del tiempo. ¿Ya? Todas las funciones dependen del tiempo t. Eso significa que la única variable al momento de derivar, ¿no? La única variable que al momento de derivar me va a dar como resultado 1 es la variable t. Si tú derivas la variable tiempo, entonces el resultado va a ser 1. ¿Ya? Eso que quede bien claro. Ya. Entonces, si eso queda claro, a ver, ¿cuánto valdría la derivada de h cuarta? ¿Cuánto vale la derivada de h cuarta? A ver, con regla de la cadena, recuerda que h cuarta es una polinomial. Entonces, ¿cómo aplicas cadena para la polinomial? Vamos. 2h2. Es química. Claro, pues, ¿no? Sería la derivada clásica de la polinomial. El 4 baja a multiplicar, queda la misma base. ¿Quién sería el nuevo exponente? 3, ¿no? Y multiplicado por quién? Por la derivada del exponente de la base. H', ¿no? H'. ¿Ya? A ver, ¿cuánto valdría la derivada del seno de X? Esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto valdría esa derivada? Derivada del seno, coseno, pues, ¿no? Con regla de la cadena, coseno del mismo ángulo. Pero multiplicado por ¿quién? Claro, por la derivada del argumento. Y en este caso el argumento sería X, pues, ¿no? Por X'. Ahí está. ¿Ya? Esos detallitos los vamos a utilizar bastante aquí, en razón de cambio. Ah, y otra cosa que también deben recordar es la notación de Leibniz. Recuerda que esto de aquí, H' también lo puedo escribir así, ¿no? Como todas las variables dependen del tiempo, entonces aquí sería la derivada de H con respecto al tiempo. Aquí sería la derivada, o sea, este R', notación de Lagrange, también se puede escribir como la derivada de R con respecto al tiempo. Notación de Leibniz. Y lo mismo y lo mismo. Aquí se utiliza bastante la notación de Leibniz, por si acaso, ¿ya? Se utiliza bastante.
Muy bien. Ahora sí, pasemos a esta pequeña motivación. Dice, motivación, razón de cambio del nivel de agua en un tanque. Vamos a ver cómo podemos calcular la razón de cambio del nivel de agua en un tanque. Ojo, por si acaso la razón de cambio es, ¿no?, el valor que determina cómo varía una variable con respecto a otra. Y aquí en razón de cambio vamos a calcular cómo varía una variable, ¿ya?, o cómo cambia, cómo se modifica una variable con respecto al tiempo, ¿ya? Todo lo vamos a ver con respecto al tiempo. Por eso les dije anteriormente que todas las funciones van a estar en función de t, del tiempo. Ya. A ver, mira, se tiene un sistema electrónico que activa una bomba de agua para el llenado de un tanque de 1000 litros de capacidad y que tiene una base circular de diámetro 1,85 metros. La bomba ingresa agua al tanque a razón de 1,1 litros por segundo. Ya. Ojo, aquí también es importante esta palabrita razón, ¿ya? ¿Ya? Esa palabrita razón me está diciendo cómo está variando, ¿no? En este caso sería el volumen, ¿no? El volumen con respecto al tiempo. O sea, está entrando 1,1 litros de agua por segundo. Y esto de aquí me está determinando la razón de cambio del volumen. ¿Cómo varía el volumen por unidad de tiempo? O también, ¿no?, ¿cuándo varía el tiempo? O sea, ¿cómo cambia el volumen cuando el tiempo está cambiando, está variando? Ya. Muy bien, entonces mira, ¿qué me pregunta? ¿Es posible saber con qué razón cambia el nivel de agua en el tanque? A ver, el nivel del agua del tanque sería esto de aquí, ¿no? A ver, esto sería el nivel del agua del tanque, que le ponemos H. Pregunta, ¿esta magnitud H sería constante o variable? Recuerda que esa bomba está introduciendo agua a ese tanque. Entonces, ¿esa magnitud H sería constante o variable? A ver, ¿qué dice? ¿Constante o variable? Recuerda, SH será constante si no cambia. O sea, si el nivel siempre se mantiene igual. Y será variable si este nivel está cambiando, pues, ¿no? Esta magnitud H, ¿será constante o variable? Recuerda que la bomba está introduciendo agua. Entonces, si tú introduces agua a un recipiente, ¿el nivel del agua se mantiene constante o varía? Claro, varía, ¿sí o no? Entonces, esta constante, o perdón, esta magnitud es variable. Es una variable. En sí es una variable. ¿Ya? Entonces, mira, mientras la bomba está introduciendo agua, nosotros podemos determinar cómo está variando el H, o sea, cómo aumenta por segundo, si aumenta un centímetro por segundo, 2 centímetros por segundo, 3 centímetros por segundo. ¿Podremos determinar eso con la información que tenemos del volumen? ¿Cómo está cambiando, cómo está variando el volumen? Sí se puede, ¿ya? Sí se puede. Y justamente para hacer eso hay que utilizar las razones de cambio que van a ser las famosas derivadas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una pequeña definición de razón de cambio. Mira, el concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. ¿Ya? Eso viene a ser la razón de cambio. ¿Cómo cambia una variable con respecto a otra variable? Y justamente la otra variable va a ser el tiempo. ¿Ya? En los problemas de razón de cambio, la otra variable será el tiempo. Eso significa que yo voy de repente, ¿no? Voy a ver cómo cambia el volumen con respecto al tiempo.
cómo cambia la distancia recorrida con respecto al tiempo, cómo cambia no sé, el área con respecto al tiempo, ¿ya? Todo lo vamos a ver con respecto al tiempo, cómo cambia esa variable con respecto al tiempo, ¿ya? Ahora, cuando tenemos diferentes variables relacionadas entre sí, hablamos de razón de cambio relacionadas. La razón de cambio más frecuente es la velocidad, que se calcula dividiendo un trayecto recorrido por una unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, la razón de cambio más conocida o más utilizada es la velocidad. ¿Y por qué es la velocidad? Porque la velocidad, ¿qué me determina? ¿Cómo cambia la posición, ¿no? O sea, la variable posición por unidad de tiempo, pues, ¿no? Eso mide la velocidad. ¿Cómo cambia la posición con respecto al tiempo, ¿no? Por eso la velocidad es una razón de cambio, porque está midiendo cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Recuerda cómo definimos la velocidad. ¿Cómo se definió la velocidad? Ya, listo. Entonces, seguimos. Ya. Aquí, mira, aquí justamente es para poder relacionar, ¿ya? Una razón de cambio con una derivada. Y presta atención, mira cómo se va a relacionar. ¿Ya? Si S de t describe la posición de un objeto que se mueve sobre una recta horizontal o vertical, la razón de cambio con el tiempo es la derivada de S con respecto al tiempo. Y se interpreta como la velocidad del objeto. ¿Ya? Recuerda que nosotros a la derivada de la posición le llamamos ¿qué cosa? Velocidad, pues, ¿no? Velocidad. Y justamente, ¿no? Ojo, mira, siempre recuerda esto. Si tú quieres calcular o determinar, ¿ya?, la razón de cambio de una variable, entonces, ¿qué debes calcular? Por ejemplo, si yo tengo que la variable A, ¿ya?, es el área de algo, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular la razón de cambio, ¿ya?, la razón de cambio de esta variable con respecto al tiempo, entonces, ¿qué debo determinar? ¿Qué debo determinar? A ver, jóvenes, mira, date cuenta, este SDT describe la posición, ¿ya? Entonces, mira, la razón de cambio de esta variable con respecto al tiempo, ¿qué viene a ser? La derivada de esa variable con respecto al tiempo, ¿sí o no? Claro, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la razón de cambio de esta variable con respecto al tiempo, entonces debo hallar ¿qué cosa? La derivada de esa variable con respecto al tiempo, pues, ¿no? Recuerda que esto es la notación de Leslie, que también lo puedes poner así, ¿no? A' de t. ¿Ya? O sea, eso quiero que esté presente en tu cabecita. Quiero que sepas que si tú quieres calcular la razón de cambio de una variable con respecto al tiempo, ¿qué tienes que hallar? La derivada de esa variable con respecto al tiempo. ¿Ya? Eso quiero que lo sepas siempre. Si yo quiero calcular la razón de cambio, por ejemplo, de la variable R con respecto al tiempo, ¿qué debo hacer? Derivar la variable R con respecto al tiempo. ¿Muy bien? ¿Ya? Y ojo, esto de aquí es la derivada de esta función, de esta variable con respecto al tiempo, ¿no? Que también se puede poner así, ¿no? S' de t. Pero recuerda la derivada de la posición que era. A ver, ¿quién recuerda quién era la derivada de la posición? Claro, la velocidad, pues, ¿no? Justamente la razón de cambio de la posición
también se le conoce como velocidad, ¿no? Y aquí está, pues, ¿no? También se le conoce como la velocidad, porque justamente es la derivada, pues, ¿no? Y la derivada de la posición, por definición, es la velocidad. Ya, entonces mira, si yo tengo, por ejemplo, la variable v, que me representa el volumen, ¿muy bien? El v de t me representa el volumen de un cuerpo. Entonces, ¿quién sería la razón de cambio de esta variable con respecto al tiempo? ¿Quién tendría que ser? Claro, pues la derivada, pues, ¿no? La derivada de la variable v, que justamente está acá, pues, ¿no? Esto viene a ser la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, esta derivada. Ya, recuerda que esto de aquí también lo puedo escribir así, ¿no? Como v de t, o perdón, v' de t. ¿Ya? ¿Y esto qué me representa o cómo lo interpretas? ¿No? Sería, ¿no? ¿Cómo varía el volumen por unidad de tiempo? Eso sería la interpretación. ¿Ya? Recuerda que en los problemas no van a aparecer esto de aquí, ¿ah? Sino van a aparecer, ¿qué cosa? Algunas palabritas que tú lo tienes que representar como derivada. Ese es lo más complicado. Cómo lo que está contextualizado con letras lo tienes que escribir matemáticamente y debes utilizar para eso la derivada. Pero ya más o menos tienes la idea, ¿no? Tienes la idea. La razón de cambio de cualquier variable viene a ser ¿qué cosa? La derivada. La derivada. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Siempre. La razón de cambio de una variable con respecto al tiempo es ¿qué cosa? Es la derivada de esa variable con respecto al tiempo. Así de simple. Sí, todo va a ser con respecto al tiempo. Todas las variables dependen del tiempo. Todas las variables. Todas las variables. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, justamente el problema es cuando tengo un enunciado donde hay solamente letras, no hay símbolos matemáticos. Eso de ahí, ¿cómo lo podemos expresar matemáticamente? ¿Cómo lo podemos relacionar con derivadas? Y para eso vamos a practicar ¿no? Con esta tabla. Mira, a ver, ¿qué me dice el enunciado? Este enunciado puede aparecer en cualquier problema. Dice, la velocidad de un automóvil es de 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿esto cómo lo represento matemáticamente? ¿Qué variable tengo que derivar para que me dé como resultado este 80? Porque recuerda, la velocidad es una razón de cambio, ¿sí o no? Entonces, esto de aquí es una razón de cambio, es una derivada. Pero, ¿qué derivo para que me dé como resultado este 80 kilómetros por hora? Claro, la posición. Ojo, en algunos problemas puede ser que no te diga así, ¿no? La posición de este objeto, de este cuerpo, sino te diga la distancia recorrida. Porque en sí es lo mismo, la posición es la distancia que ha recorrido el cuerpo, pues, ¿no? Entonces, mira, nosotros vamos a definir esa variable, ¿ya? Vamos a decir esto de acá, mira. Que X me represente la distancia recorrida por el automóvil en el tiempo T. Y esta distancia se mide en kilómetros. ¿Bien? En kilómetros. Listo. Entonces, esta distancia recorrida también lo puedo interpretar como la posición. Ya, entonces, este 80, ¿qué vendría a ser? Ese 80, ¿qué vendría a ser? Recuerda, es la velocidad de un automóvil. Entonces, si se está moviendo, ¿qué está variando? ¿Qué está variando? O sea, la velocidad que mide. Claro, la posición, pues, ¿no? Está variando la posición. La distancia también, ¿no? La distancia. Entonces, este 80, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser la derivada de X con respecto al tiempo, pues, ¿no?
recuerda, la velocidad me está indicando que la posición o la distancia está variando, pues, ¿no? Porque si se está moviendo, tiene velocidad, se está moviendo. Entonces, está variando la posición o la distancia. Y date cuenta que la razón de cambio o la velocidad sería la derivada de esa variable con respecto al tiempo. ¿Y eso cuánto valdría? 80, pues, ¿no? Eso valdría 80. ¿Perfecto? Recuerda siempre la velocidad es la variación de la posición o de la distancia con respecto al tiempo. Y esa es una razón de cambio. Y una razón de cambio es una derivada, ¿no? En otras palabras, la derivada de la distancia recorrida con respecto al tiempo, pues, ¿no? Ese sería el 80. A ver, el siguiente enunciado, que también puede aparecer en los problemas, ¿ah? Que vamos a resolver. Ya, dice, se introduce agua en una piscina a razón de 20 metros cúbicos por hora. A ver. Se introduce agua en una piscina a razón de 20 metros cúbicos por hora. Ya. ¿Eso cómo lo puedo interpretar? En términos de una derivada, obviamente. A ver. Entonces te pregunto, en ese enunciado, ¿qué variable estaría cambiando, se estaría modificando? Claro, el volumen del agua, pues, ¿no? El volumen del agua. Entonces, vamos a definir esa variable. Que V sea el volumen del agua, ¿ya? Que se encuentra en la piscina, y esto se mide en metros cúbicos, ¿ya? En metros cúbicos. Entonces, este 20, ¿qué sería? Recuerda, es la razón con la cual está cambiando el volumen. 20 metros cúbicos por hora. Entonces, este 20, ¿cómo lo interpreto? Claro, pues, ¿no? Sería la derivada del volumen con respecto al tiempo. Entonces, notación de Leibniz, ¿ya? Sería el 20, pues, ¿no? ¿Correcto? O sea, tienes que darte cuenta que está variando para saber cómo represento a ese número, ¿no? A ese dato. Aquí, por ejemplo, en este enunciado, a ver, presta atención, dice, una rueda gira con una rapidez. Recuerda, rapidez es también velocidad o razón, ¿no? Es lo mismo. Ya, una rueda gira con una rapidez de 30 revoluciones por minuto. 30 revoluciones por minuto. Recuerda que una revolución es una vuelta completa, ¿no? Y una vuelta completa sería 2 pi radian. Entonces, esta rapidez que está en revoluciones por minuto, ¿cómo lo puedo escribir en radianes? ¿Cómo lo podía escribir en radianes? 30 revoluciones, ¿cuánto serían radianes? Claro, 60, ¿no? Entonces, esta velocidad, esta rapidez lo puedo escribir así, ¿no? Sería 60 pi radian por minuto, ¿no? Radian por minuto. Ya. Ahí está. Entonces, cuando una rueda gira, ¿quién sería la variable que se está modificando? ¿Quién sería la variable que se está modificando? Los radianes, esos son las unidades, ¿ah? La posición angular, bueno, por ahí, por ahí. A ver, otro. Cuando una rueda gira, entonces, ¿quién se está modificando? ¿Quién está variando? ¿Qué variable, no? ¿No sería el ángulo? Claro, pero el ángulo de giro, pues, ¿no? Claro, el ángulo de barrido, que es lo mismo, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, vamos a definir esa variable.
que Q me represente a ese ángulo de giro medido en radianes. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo puedo representar? ¿Esto qué vendría a ser? ¿Esto qué sería? No, recuerda, esto de aquí es una razón. Claro, pues, ¿no? Q', pues, ¿no? Claro, porque esto de aquí está midiendo cómo cambia esta variable, ¿sí o no? Entonces, recuerda que la razón de cambio es la derivada de esa variable, ¿no? Con respecto al tiempo, obviamente, ¿no? Ahí está. Eso vendría a ser. ¿Ya? Entonces, aquí algo importante, hay que saber qué variable está cambiando, ¿no? Con eso, ya sabemos que es una razón de cambio, por lo tanto, debe ser una derivada. ¿Y quién será la derivada? Justamente la derivada de la variable, pues no, con respecto al tiempo, con respecto al tiempo. Aquí cambia la posición, entonces debe ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, el 80. Aquí cambia el volumen, entonces debe ser la derivada del volumen con respecto al tiempo, ¿no? Sería el 20. Y aquí cambia, ¿qué cosa? El ángulo de giro, entonces debe ser la derivada de Q con respecto al tiempo, pues, ¿no? Eso es muy importante, cómo los enunciados lo convierto a un lenguaje matemático. Ya. A ver, seguimos entonces. Ahora sí, vamos a resolver problemas de razón de cambio. Ya hemos hecho la parte teórica, se podría decir. Ahora sí nos vamos a los problemas de razón de cambio. Por si acaso, una pequeña aclaración con respecto al signo de una derivada. Miren, si tú tienes sí, ¿ya? Si tú tienes que la derivada de una variable con respecto al tiempo es positiva, entonces, ¿qué podemos decir de la variable f? ¿Ya? Siempre el signo de la derivada, ¿ya?, me indica el comportamiento de la variable. Entonces, en este caso, como la derivada me sale positiva, eso significa que f está aumentando o está creciendo, ¿ya? Siempre ten en cuenta eso, f está aumentando. Ya, listo. Y ahora, ¿qué pasaría si la derivada de esa misma variable, ¿no? La derivada del f con respecto al tiempo ahora es negativo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que la variable f está, ¿qué cosa? Está, claro, está decreciendo o está disminuyendo, correcto. Y eso también es muy importante para hacer el análisis, ¿ah? Disminuyendo. Muy bien, entonces recuerda que siempre las palabras que se relacionan con la derivada son velocidad. Ya, entonces automáticamente el dato es una derivada, o lo que te pide es una derivada. Razón, también, esto lo relaciono con la derivada. Y en algunos casos, rapidez, también se relaciona con derivadas. Y en algunos casos, pero ya muy extraños, aparece la palabra tasa, ¿no? Crece a una tasa de tanto o disminuye una tasa de tanto. Eso también lo relaciono con derivada, ¿ya? Con las derivadas. Listo. Ahora, otra cosa que también debes tener en cuenta a la hora de resolver un problema de razón de cambio, tienes que ver qué magnitudes van a ser variables y qué magnitudes van a ser constantes. ¿Ya? Por ejemplo, mira, si yo inflo un globo, ¿ya? Si yo estoy inflando un globo, entonces ahí, ¿qué magnitudes serían variables? O sea, ¿qué magnitudes están cambiando? Bueno, si yo estoy inflando un globo, obviamente que el globo se expande, ¿no? Entonces, el volumen estaría cambiando, por lo tanto, es una variable.
El área superficial también estaría cambiando, ¿no? Por lo tanto, sería una variable. El radio también estaría cambiando, es variable. El diámetro, claro, la presión. Si ya queremos ver más, ¿no? Más físicamente, la presión también, ¿no? Entonces, hay que ver eso, ¿no? Cuando una variable o cuando una magnitud, ¿no? ¿Es variable o es constante? Por ejemplo, si yo tengo la longitud, tengo una escalera, ¿no? Y tiene una determinada longitud. ¿Esa longitud cambiaría cuando el tiempo transcurre? Claro que no, ¿sí o no? Entonces, esa magnitud no sería variable, sería ¿qué cosa? Constante, ¿ya? Hay que saber diferenciar eso. Cuando una magnitud llega a ser variable y cuando es una constante. Listo. Ahora, nosotros vamos a resolver este problema aplicando el enfoque del razonamiento cuantitativo. Eso significa que vamos a utilizar las 5 dimensiones del razonamiento cuantitativo para resolver esta clase de problemas. Ya mira, vamos a leer. ¿Qué dice? A ver, se bombea aire a un globo aerostático de forma esférica, de tal modo que su volumen aumenta a razón de 0,5 metros cúbicos por segundo. ¿Con qué razón está aumentando el radio del globo cuando el diámetro es de 6 metros? Muy bien. Listo, entonces ya leímos el problema, ya sabemos más o menos de qué trata, ¿no? Se está inflando un globo. Entonces, cuando se infla un globo, ¿no? Van a haber magnitudes que son variables y magnitudes que van a ser constantes. Ya. Otra cosa importante, hay que saber, ¿no? Que la palabra razón se relaciona automáticamente con derivadas. Y justamente estos enunciados, ¿ya? Estos números de aquí, tenemos que escribirlo, pero matemáticamente. Tenemos que escribirlo matemáticamente. Ya, mira, aquí también da otra palabra, razón. ¿Ya? Y esto representa o significa una derivada. Ya, entonces, mira, lo vamos a resolver utilizando el enfoque del razonamiento cuantitativo. Ya. Primero, tenemos que aplicar la dimensión de la interpretación. Ya. Y para aplicar correctamente esta dimensión, tenemos que contestarnos estas preguntas. ¿Ya? Esto es importante para poder aplicar correctamente esta dimensión, ¿no? De qué trata el problema y qué se pide, qué variables necesitamos para modelar el problema, cuáles son los datos, qué herramientas matemáticas necesitamos para modelar el problema, qué pasos seguirás para resolver el problema, ¿no? Justamente eso sería la interpretación. Si tú contestas correctamente esas preguntas, entonces estás aplicando correctamente la interpretación. Ojo, por ejemplo, aquí mira, ¿quiénes serían magnitudes variables? Si el globo se está inflando, ¿quiénes serían magnitudes variables? Por favor, ahí, enumérame esas magnitudes que son variables, porque esas son las que yo necesito. Ya las dije, ¿no? Hace ratito las dije. Si el globo se está inflando, obviamente, ¿no? Volumen, área, radio, diámetro. Pero ojo, ojo, aquí hay que utilizar las variables necesarias, ¿ah? Tampoco es llenarnos de variables. ¿Ya? De acuerdo al contexto, hay que ver cuáles son las variables que yo necesito para resolver el problema. Hasta el momento hemos encontrado 4 variables. ¿Qué hay más? Hay más. Pero las 4 serán necesarias o solamente 2 o de repente una nada más, ¿no? Porque me recuerda, el radio y el diámetro es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, o bien trabajo con radio o bien con diámetro porque son prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí o descarto diámetro o descarto radio. ¿Sí o no? Nos quedaría volumen y área. Entonces, ¿qué variable me conviene trabajar? ¿El volumen o el área superficial?
Claro, el volumen, pues, ¿no? Porque justamente el enunciado me habla del volumen. ¿En algún momento el enunciado me habla del área superficial? No, pues, ¿no? Por lo tanto, me conviene trabajar el volumen, ¿no? El volumen. Ya, entonces, eso es importante. La idea es utilizar las variables necesarias. No hay que llenarnos de variables porque va a ser mucho problema. Al final, relacionar 4 variables es más complicado que relacionar 2 o 3 variables, pues, ¿no? Ya, listo. Seguimos. Ahora vamos a ver la dimensión de la representación. Esta es la parte crucial, ¿ya? La representación es la parte crucial porque aquí tenemos que ver quiénes son esas variables que me van a servir y también tengo que ver cuál es el dato, quién es la incógnita y lo más importante, la ecuación de enlace. Justamente para poder relacionar las variables que yo estoy definiendo, ¿ya? Necesito utilizar fórmulas geométricas, ¿ya? Por ejemplo, el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro, el volumen de un cono, o también puede ser, ¿no? El área de una esfera, el área lateral de un cilindro. Esas fórmulas me van a servir para poder plantear la ecuación de enlace. O también la geometría elemental, ¿no? Lo que es el teorema de Pitágoras, relaciones métricas, semejanza. Eso también me ayuda a definir una ecuación de enlace, ¿no? Me ayuda a relacionar las variables. Muy bien, entonces mira, en esta dimensión tenemos que hacer lo siguiente. Para utilizar correctamente esta dimensión, hay que hacer esto. Define todas las variables necesarias para el problema, indicando sus unidades. Ojo, eso es muy importante. ¿Con qué unidad se mide cada variable que estás definiendo? ¿Ya? ¿Qué más? Representa correctamente todos los datos e incógnitas. Y finalmente, expresa correctamente la ecuación de enlace para el problema. ¿Ya? Esa es la parte crucial. Esa es la parte crucial. ¿Cómo relaciono las variables que he definido? ¿Ya? Entonces, arranquemos primero con la definición de variables. ¿Ya? A ver. Eh, como dijimos ya hace ratito, ¿quiénes serían las variables que yo necesito para poder resolver el problema? ¿Mm? El volumen, ¿no? Claro, entonces definimos el volumen. Volumen y radio, pues, ¿no? Porque recuerda que trabajar radio, diámetro es lo mismo. Entonces, definimos el volumen con la letra V, ¿ya? Sería el volumen del globo aerostático y sus unidades sería metro cúbico, pues, ¿no? Todo se mide en metro cúbico, los volúmenes. Ya. Después el radio, ¿no? El radio, con la letra R, sería el radio del globo aerostático que lo medimos en metros. Y siempre en todos los problemas, ¿ya? En todos los problemas de razón de cambio se define el tiempo. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Entonces aquí el tiempo que le ponemos la letra T sería el tiempo transcurrido en segundos, ¿no? Porque aquí estoy utilizando los segundos para medir ¿no? Este aumento, esta razón. Ya. Y otra cosa que también es importante es saber qué números pueden ser estas variables de aquí. Yo te pregunto, ¿un volumen puede ser negativo? ¿Un radio, una longitud puede ser negativa? ¿El tiempo puede ser negativo? ¿Son las menos 5 horas? No, sí o no. Entonces, necesariamente esas variables tienen que ser mayores o iguales a 0, necesariamente. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso terminamos la definición de variables. Ahora, necesito saber cuáles son los datos y quién sería la incógnita. Datos e incógnita. Ya. Entonces, para sacar esta información necesito volver al enunciado. Vamos a leer nuevamente el enunciado para saber cuáles son los datos. Ojo, recuerda siempre la palabra razón, velocidad, rapidez o tasa. Eso automáticamente te va a dar un dato o una incógnita que es una derivada. Ya mira, dice, se bombea aire a un globo aerostático de forma esférica, de tal modo que su volumen aumenta a razón
me está dando la razón de cambio del volumen, ¿no? La razón de cambio del volumen. Entonces, este número, ¿qué vendría a ser? Recuerda, esta es la razón de cambio del volumen. Entonces, ¿este número qué sería? Recuerda, ¿qué es la razón de cambio? Yo lo dije, ¿eh? La razón de cambio de una variable, la derivada, ¿sí, no? ¿La derivada de quién? Claro, muy bien, muchachos. La derivada de la variable, que sería, ¿cuál velocidad? ¿Cuál velocidad? Si aquí no hay velocidad. Te está diciendo, el volumen aumenta a razón. Te está dando la razón de cambio del volumen, ¿sí o no? Ya, claro. La razón de cambio del volumen. Pero la razón de cambio es una derivada. ¿Y la derivada de quién? Del volumen, pues, ¿no? La derivada de la misma variable. En este caso, sería la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Y eso cuánto debe valer? 0,5 metros cúbicos por segundo. Ojo, esta derivada tiene que ser positiva o negativa. El volumen, la variable volumen, ¿está aumentando o disminuyendo? Según el enunciado. Claro, está aumentando, ¿sí o no? Está aumentando. Por lo tanto, esa derivada tiene que ser positiva, ¿no? Que sería 0,5 metros cúbicos por segundo, ¿no? El volumen está aumentando a esta velocidad, ¿no? 0,5 metros cúbicos por segundo. A esa velocidad está aumentando. O esa razón, o esa tasa, o esa rapidez. Lo mismo. Ya. Listo. A ver, ¿habrá otro dato? Sí, ¿no? Acá hay un dato más, ¿no? Dice que quiere que calcule la razón. ¿Con qué razón está aumentando el radio del globo cuando el diámetro es de 6 metros? Como estoy trabajando con radio, entonces, ¿cuánto valdría el radio? Si el diámetro vale 6, ¿el radio cuánto vale? 3, ¿no? Claro, 3 metros. Eso sería un dato que ya, lo tienes ahí, ¿no? Lo tienes ahí. Ojo, recuerda, nosotros estamos calculando o vamos a calcular la razón de algo en ese instante cuando el diámetro mide 6 o cuando el radio mide 3. Ya. Ahora, ¿quién sería la incógnita? ¿Qué te pregunta? ¿Con qué razón está aumentando el radio del globo? ¿Qué te está preguntando? ¿Qué te está pidiendo? ¿La razón de cambio de quién? ¿Qué te está pidiendo? ¿La razón de cambio de quién? ¿Con qué razón está aumentando el radio del globo? Claro, te está pidiendo la razón de cambio del radio, ¿sí o no? En otras palabras, ¿qué te está pidiendo? Recuerda, una razón de cambio es una derivada, ¿sí o no? Correcto, pues, ¿no? En otras palabras, te está pidiendo la derivada del radio con respecto al tiempo, pues, ¿no? Porque te está pidiendo la razón de cambio del radio. Y recuerda que la razón del cambio de radio es una derivada. ¿La derivada de quién? De la variable radio, pues, ¿no? Entonces, la incógnita sería esto de aquí, ¿no? La derivada del radio con respecto al tiempo en el instante que el radio sea 3, ¿no? Eso nos está pidiendo. Ahí está. Muy bien. A ver, hasta aquí alguna pregunta. Por eso es importante que reconozcas esas palabras, ¿no? Esas palabras clave. Razón, velocidad, rapidez. Y justamente aquí también aparece, ¿no? ¿Con qué razón está aumentando el radio? O sea, te está pidiendo la razón del radio. En otras palabras, te está pidiendo la derivada del radio con respecto al tiempo, ¿no? Ya. Pregunta, ¿esta derivada tiene que salir positiva o negativa? A ver, vayan pensando. ¿Esa derivada sale positiva o negativa?
Ya. ¿Cómo sale? Positivo, ¿no? Claro, pues. Si el volumen está aumentando, obviamente que el radio también está aumentando. Por lo tanto, su derivada tiene que ser positivo, pues, ¿no? Creo que eso sí se dan cuenta, claramente. Ya, ahora la parte crucial. Este es lo más importante de todo. Porque si haces correctamente esto, lo que sigue es solamente derivar y reemplazar y sale el problema. La ecuación de enlace, la ecuación que relaciona las variables que has definido. Entonces, ¿cómo relaciono el volumen de un globo aerostático con el radio del globo aerostático? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué expresión relaciono esas dos variables? A ver. Claro, pues, ¿no? La fórmula del volumen de una esfera, pues, ¿no? Porque el globo tiene una forma esférica. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? El volumen de la esfera es igual a los, ¿cuánto? A los 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? Así sería. Sí. Listo. Entonces, eso sería la ecuación de enlace. ¿Listo? Entonces, si has hecho esto de aquí, significa que has utilizado correctamente esta dimensión. La representación lo has hecho correctamente. Has aplicado correctamente esa dimensión. ¿Muy bien? Ya. Ahora sí, seguimos. Cálculo. La dimensión de cálculo. ¿Y qué tenemos que hacer aquí para aplicar correctamente esta dimensión? Tenemos que hacer esto de acá. ¿Ya? Tener en cuenta que las variables están relacionadas, obviamente, pues, ¿no? La variable volumen con la variable radio se relaciona, ¿no? Si una cambia, la otra también va a cambiar, pues, ¿no? Y obviamente con el tiempo, ¿no? Las dos están relacionadas con el tiempo. Ya. ¿Qué más? Hay que usar la regla de la cadena, hay que reemplazar y después hay que tener el valor de la incógnita, ¿no? De lo que me están pidiendo. Listo, entonces, para hacer todo esto de aquí, hay que hacer este procedimiento. Hay que derivar la ecuación de enlace con respecto al tiempo. Después reemplazar y despejar lo que te están pidiendo. No te olvides que la ecuación era así, ¿no? Era V es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? Entonces, derivando, derivada. Ya está. Ojo, pero recuerda que 4/3 de pi es una constante, ¿no? Entonces puede salir de la derivada. Y nos quedaría solamente esto de aquí. ¿Ya? Ojo, es lo mismo, solamente que está utilizando la notación de Leibniz. ¿Ya? En sí, es esto, bueno, es V'. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 4/3 de pi por, sería R cubo prima. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Notación de Lagrange, notación de Leibniz. Perfecto. Ya. A ver, deriva. Ya. Aquí normal, quedaría lo mismo. V. Que lo podemos escribir como la derivada de V con respecto al tiempo, notación de Leibniz. Ya. A ver, deriva esto de aquí. A ver, ¿cómo sería la derivada de esto de aquí, jóvenes? A ver, deriva esto. R al cubo. Ya sabes, regla de la cadena. Claro, muy bien. Ojo, recuerda, sería la derivada clásica de la polinomial, el exponente baja a multiplicar, queda la misma base, el nuevo exponente sería 1 menos, y todo multiplicado por la derivada de la base, ¿no? Que sería en este caso R', pues, ¿no? ¿Sí? Ya. Recuerda que este R' en notación de Leibniz sería así, ¿no? Ya. Esto igualito aquí. Sería 4/3 de pi por 3 radio al cuadrado por R', que sería esto acá, pues, ¿no? Ya. Entonces, mira, date cuenta que ya tenemos justamente, ¿no? El dato, ¿no? La derivada del volumen lo tengo como dato. El valor del radio también lo tengo, ¿no? Porque me están pidiendo esta razón cuando el radio vale 3.
Entonces también lo tengo. Y esto es justamente lo que me piden, ¿no? Reemplazando, ¿ya? Reemplazando, listo, y después despejando lo que te piden, obtenemos este resultado, ¿no? Al final la derivada del radio con respecto al tiempo sale 0,0044. ¿Ya? Una preguntita casual. ¿Qué unidades tendría esa derivada? ¿Qué unidades? Recuerda, ¿el radio en qué se mide? ¿El radio en qué se mide? En metros, ¿no? ¿El tiempo en qué se mide? En segundo. Entonces, esa derivada tiene unidades metros por segundo, ¿no? Metro por segundo. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Si te olvidas qué unidad tiene la derivada, mira, pues, ¿no? ¿Con qué se mide esto de aquí? ¿Con qué se mide esto de aquí? Y eso vendría a ser la unidad de la derivada, ¿no? Metro por segundo. Metro por segundo. Muy bien, entonces, si haces esto de aquí, ¿no? Haces esto de aquí, entonces has aplicado correctamente la dimensión del cálculo. Correctamente, está bien aplicado. Ya. Ahora sí, vamos a la siguiente dimensión que sería el análisis. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer en el análisis? A ver, sería esto, mira. Analiza e identifica los signos de las razones de cambio según el contexto del problema. Analiza las magnitudes constantes y variables. Ya. Recuerda que la derivada del volumen era positivo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso significa que el volumen está aumentando, ¿no? ¿Ya? El volumen está aumentando. Ya. Y recuerda que el resultado que hemos obtenido, la derivada del radio con respecto al tiempo, ¿no? Salió positivo. ¿Y eso qué significa? Si esa derivada sale positiva, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo será el radio? Claro, el radio está aumentando también, pues, ¿no? Y tiene sentido, pues, ¿no? Si el volumen aumenta, obviamente que el radio también está aumentando, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, esto sería el análisis, ¿no? Analizar los resultados que he obtenido. ¿No? En este caso, como me sale una derivada positiva, ya yo sé qué significa, ¿sí o no? Está aumentando la variable. La variable que has derivado está aumentando, pues, ¿no? Bueno, y la última definición, o perdón, la última dimensión, que vendría a ser la argumentación y o comunicación. ¿Y qué tienes que hacer aquí? Solamente redactar la respuesta. Ojo, interpretando esa derivada según el signo y también colocando sus unidades. Entonces sería así, ¿no? La razón con la que está aumentando el radio del globo cuando el diámetro es de 6 metros es de 0,0044 metros por segundo aproximadamente. ¿Ya? Recuerda que redactar la respuesta es contestar la pregunta del enunciado. Y justamente en la pregunta que te pedían, ¿a qué razón, no? Está aumentando el radio del globo aerostático, ¿no? Y eso estás contestando aquí. Bueno, ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir para resolver los problemas de razón de cambio. Pero, no vamos a poner, pues, ¿no? En cada etapa, no, ya estoy haciendo esto, sino vamos a poner solamente estos pasos, ¿ya? Justamente en el problema que vamos a resolver a continuación, vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para realmente estar utilizando correctamente las 5 dimensiones del razonamiento cuantitativo. ¿Ya? Con este problema vamos a ver eso, para que sea más rápido de resolver. Mira, ejemplo número 2. Dice, si una bola de nieve se derrite de modo que su área superficial, mira, de modo que su área superficial disminuye a razón. Ya, esta palabrita la subrayamos porque recuerda que eso lo voy a relacionar con un concepto matemático. ¿Ya? Disminuye a razón de 1 centímetro cuadrado por minuto. Determine la razón, otra vez la palabra razón. Determine la razón a la que el diámetro disminuye cuando el diámetro es de 10 centímetros.
¿Está claro? Entonces, para resolver este problema de aquí, vamos a seguir los siguientes pasos. Ya. A ver, esto lo borramos. Ya. Vamos a hacer esto. Definir las variables, los datos e incógnitas, la ecuación de enlace, derivar, reemplazar y después despejar lo que te piden. Y finalmente redactar respuesta. ¿Ya? Entonces, si utilizamos correctamente o seguimos correctamente estos 5 pasos, estamos utilizando correctamente las 5 dimensiones del razonamiento cuantitativo. Las 5 dimensiones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un espacio para hacer justamente ese problema. Mira, dice, bueno, ya leímos, ¿no? A ver, entonces lo primero es saber de qué trata el problema. Pues, ¿no? El problema trata sobre una bola de nieve que se está derritiendo, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a ver cómo resolvemos o cómo calculamos lo que te pide, ¿no? Que te pide una razón. Te está pidiendo una derivada, pues, ¿no? Te está pidiendo una derivada. Ya. Entonces, lo primero, un diagrama, ¿ya? Siempre en los problemas de razón de cambio, haz un diagrama, una gráfica. Y justamente voy a suponer que esto de aquí sea la bola de nieve. Ya. Ahora, ¿qué magnitudes tendría esta bola de nieve? ¿Qué magnitudes? Casi lo mismo que lo anterior, ¿no? Tendría un radio, tendría un diámetro, tendría un volumen, tendría un área, ¿no? Y creo que sería lo más importante, ¿no? Las magnitudes más importantes. Ahora, de esas 4 magnitudes, ¿cuáles serían variables y cuáles serían constantes? ¿O todas son variables? Todas son variables, pues, ¿no? Si la bola de nieve se está derritiendo, obviamente que el volumen estaría cambiando, estaría variando. El área también, ¿sí o no? El radio, con mucha más razón. Y el diámetro también, pues, ¿no? Ya. Pero, aquí, lo más importante es qué cosa es definir las variables necesarias, pues, ¿no? ¿Y qué variables serían las necesarias? A ver, me habla de diámetro, ¿no? Y me habla de área. Entonces, creo que el volumen no es necesario aquí, ¿no? El volumen no es necesario aquí. Puedo trabajar con el radio, con el diámetro, ¿no? Al final es casi lo mismo. Casi lo mismo. Ya, entonces vamos a definir las variables. Ya. A ver, jovencillos, ¿qué variables son necesarias para resolver el problema? Recuerda el enunciado que menciona en el enunciado. ¿Con radio o con diámetro? Radio, ¿no? Ya, con radio. Entonces, que R sea el diámetro. No, el diámetro estoy hablando, el radio, ¿no? Radio de la bola de nieve. De la bola de nieve. Ya. ¿Este radio en qué unidades se mide? Por favor. En centímetros, ¿no? Claro, en centímetros. Perfecto. Ya, listo. ¿Qué otra variable será necesaria? ¿Qué otra variable será necesaria? El volumen creo que no, ¿no? Porque en el enunciado no me dice nada con respecto al volumen. Entonces creo que la otra variable que nos conviene definir o que nos conviene utilizar sería el área superficial, ¿no? Área superficial. Área superficial de la bola de nieve. ¿Y esta área en qué unidades se mide, por favor? Si una longitud se mide en centímetros, claro, el área sería en centímetro cuadrado, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Y qué más se define? ¿Qué variable siempre se define en todos los problemas de razón de cambio?
El tiempo, correcto, ¿no? Entonces, con la letra T, tiempo. Ya. ¿Y el tiempo en qué se mide? ¿En qué unidades voy a medir el tiempo en este problemita? En segundos, en minutos. Minutos, ¿no? Claro, el enunciado que te dice, minutos, pues, ¿no? Minutos. Muy bien. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya. Ahora, ¿cómo tienen que ser estas variables? Obviamente, pues, ¿no? Radio, área, tiempo tienen que ser mayores o iguales a cero, ¿no? Creo que ahí no hay ninguna dificultad para saber qué clase de números tienen que ser esas variables, porque no hay, pues, radios negativos o áreas negativas, ¿no? Y mucho menos el tiempo negativo, pues. Ya está. Entonces, esta primera parte ya está. Hemos definido las variables que yo necesito para resolver el problema. La segunda parte sería encontrar los datos y la incógnita. Datos e incógnita. A ver, jóvenes, ¿cuáles serían los datos? Mira, si una bola de nieve se derrite de modo que su área superficial disminuye a razón. Entonces, me está dando de dato la razón de cambio del área superficial. Y esa razón de cambio del área, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto la razón de cambio del área superficial? Claro, como una derivada, ¿no? Sería la derivada de esa misma variable área superficial, que en este caso le llamé A. ¿Con respecto a quién? Con respecto al tiempo, ¿no? Ahí está. Esto sería un dato, ya. ¿Y eso cuánto valdría? Esa derivada, esa razón de cambio, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale? Ya está bien, está bien. Pero recuerda, la derivada puede ser positivo o negativo. Eso depende bastante de quién, del comportamiento de la variable. En este caso, la variable área superficial, ¿cómo se comporta? ¿Crece o decrece? Claro, decrece, ¿sí o no? Está disminuyendo. Entonces, la derivada del área tiene que ser negativo. Por lo tanto, debe ser menos 1 centímetro cuadrado sobre minuto. Negativo. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy importante el comportamiento de la variable para saber cómo será su derivada. Listo, entonces eso sería un dato. Bueno, aquí tenemos otro dato, ¿no? Justamente nos piden esa razón cuando el diámetro es de ¿cuánto? Es de 10 centímetros. Eso podría ser también en términos del radio, ¿no? Cuando el radio vale ¿cuánto? 5, ¿no? Ya. Sí, ese sería otro dato. Ya. ¿Quién sería la incógnita? A ver. ¿Qué te pide el enunciado? Mira, lee, determine la razón de cambio a la que el diámetro disminuye. O sea, te está pidiendo la razón de cambio de quién. No, 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 mira, determine la razón a la que el diámetro disminuye. Claro, te está pidiendo la razón del diámetro, ¿sí o no? Pero recuerda que esa razón, ¿cómo lo interpreto? Como la derivada, ¿no? Ya bueno, recuerda que yo definí el radio, ¿no? Entonces sería la derivada del diámetro, pero recuerda que el diámetro sería 2 veces el radio, ¿no? Con respecto al tiempo. ¿Sí o no? ¿Ya? 2 veces el radio es el diámetro, ¿no? En sí me está pidiendo la derivada del diámetro con respecto al tiempo. ¿Está claro? Pero recuerda que ese número 2, como es una constante, puede salir, ¿no? Sería 2 veces
la derivada del radio con respecto al tiempo. Esto es lo que me está pidiendo, pues, ¿no? Recuerda, la razón de cambio de una variable es la derivada de esa variable. O la velocidad, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Es una derivada. La tasa o la rapidez también son derivadas de esa variable. Ya, no se olviden eso, por favor. ¿Ah? Por eso aquí estoy poniendo, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? Determine la razón a la que el diámetro disminuye. O sea, me está pidiendo la razón con la cual está cambiando el diámetro, la razón de cambio. Pero recuerda que esa razón de cambio es la derivada de esa variable. Pero como no definí diámetro, entonces mejor lo pongo 2 veces radio, ¿no? Que es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Listo. Ahora sí, ya tenemos las variables, ya tenemos los datos y también la incógnita. Ahora, ¿cómo relaciono esas dos variables? La ecuación de enlace. ¿Cómo relacionamos esas dos variables? ¿Cómo relaciono el área superficial de una bola con el radio de la bola? Claro, pues, ¿no? Con la fórmula de área superficial, ¿no? El área superficial de una esfera va a ser igual ¿a quién? A 4 veces pi por el radio de la esfera, ¿no? Ahí está. ¿Esto? Eso sería la ecuación que relaciona las variables que he definido. Ahora vamos a derivar, ¿no? Ojo, ¿por qué derivamos? Porque mira, si yo trabajo aquí, aquí no hay nada, ¿no? Date cuenta que mi dato es una derivada y lo que me piden calcular es también una derivada. Entonces, si yo trabajo solamente aquí, no voy a hallar lo que me piden, ¿no? Y tampoco voy a utilizar este dato que está aquí. Entonces, por eso hay que derivar, para que aparezca la incógnita y aparezca el dato. Y así poder reemplazar tranquilamente. Entonces, derivando. Voy a derivar utilizando Lagrange, ¿ya? Entonces sería así, ¿no? Sería A', esto va a ser igual a, sería 4pi por el radio al cuadrado, prima. ¿Oye? Ya, entonces aquí nos quedaría solamente A', y esto va a ser igual a ¿cuánto? Ya. Recuerda que el 4pi, como es una constante, puede salir, ¿no? Y solamente nos quedaría dentro de la derivada r al cuadrado. Ya. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 4pi. Derivada de r al cuadrado, por favor. Derivada de r al cuadrado. Regla de la cadena para la polinomial. Correcto, Brian. Excelente. Sería 2r por r', ¿no? Ya. Entonces, esto lo ponemos con notación de Leibniz, ¿ya? A' sería la derivada de A con respecto al tiempo. Esto va a ser, sería 8, ¿no? 8pi r multiplicado por la derivada del radio con respecto al tiempo. Listo. Y si nos damos cuenta, la derivada del área lo tengo. El radio en el instante, ¿no? De que quiero calcular esta razón de cambio, también lo tengo, ¿no? Vale 5. Y justamente esto es lo que nos piden, ¿no? Bueno, esto multiplicado por 2, ¿no? Ya. Reemplaza. ¿Cuánto vale la derivada del área? Vale menos 1. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 8pi por el radio, que vale 5, multiplicado por la derivada del radio con respecto al tiempo. Ya. Despejando, ¿cuánto valdría la derivada del radio con respecto al tiempo? Saldría menos 1 sobre 40, ¿no? 40pi. Ahí está. ¿Muy bien? Muy bien.
¿Cuál 2? ¿Falta? ¿Dónde? Recuerda que aquí 2 por 4 lo puse 8, 8pi. Sí, ¿no? Ya, ahora yo quiero 2 veces, ¿ah? Ah, claro, claro. Entonces multiplicamos por 2, ¿no? Multiplico por 2 aquí. Sí, tienes razón. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Sería menos 1 sobre 20pi. Listo. Entonces, eso sería lo que me está pidiendo. A ver, ojo, mira, esta derivada me sale negativa. ¿Y tiene sentido que salga negativo o no? ¿Tiene sentido o no que salga negativa? Sí, ¿no? Porque si el área superficial está disminuyendo, obviamente que el radio o el diámetro también va a disminuir, ¿sí o no? Entonces, ¿esto cuánto saldría? A ver, si utilizas una calculadora, sale, a ver, menos 0,01591 y continúa, ¿no? Ojo, sale negativo y tú ya sabes qué significa cuando una derivada sale negativo, ¿no? ¿Cómo debe comportarse esa variable R? Bueno, como ya tenemos lo que nos pide, entonces solamente faltaría redactar la respuesta. Ya. A ver, entonces, redactar la respuesta es contestar la pregunta, determine la razón. Entonces sería, la razón, o mejor así, ¿no? Mejor así. El diámetro, ¿ya? El diámetro, ¿ya? Este diámetro disminuye, ¿no? Disminuye porque es negativa la derivada. Disminuye a razón de 0, cuando ya pones la palabra disminuye ya no se pone el menos, ¿ah? Por si acaso en la redacción de la respuesta no se pone el signo de la derivada, solamente se pone la interpretación del signo. Positivo, aumenta, negativo, disminuye. Entonces, disminuye a razón de 0,01591, ya. ¿Quiénes serían las unidades? ¿Quiénes serían las unidades de esa derivada? Recuerda, muy importante, el radio, ¿en qué unidades se mide? A ver, el radio en centímetros. Entonces sería centímetro sobre el tiempo, ¿en qué se mide? El tiempo se mide en minutos, ¿no? Entonces, a razón de 0,01591 centímetros por minuto aproximadamente, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el diámetro mide mide 10 centímetros, ¿no? Ahí está. Eso vendría a ser. ¿Correcto? Preguntas, consultas, dudas, inquietudes. Vamos. ¿Está claro? ¿Está conforme? ¿Está ok? Conforme, correcto, ¿ya? Ojo, aquí sí hay que ser un poquito más detalloso, ¿ya? Hay que ver quiénes son las variables, los datos. Recuerda que siempre la palabra razón, velocidad, rapidez, tasa, se relacionan automáticamente con derivadas, ¿ya? Eso tenlo siempre presente, por favor. Ya. A ver, otra pregunta más. Ah, ya, y siguiendo este procedimiento, estás aplicando correctamente las 5 dimensiones del razonamiento cuantitativo, ¿ya? No te olvides. A ver, el ejemplo número 3, y vamos a seguir el mismo procedimiento. Ya dice, un faro de 5 metros de altura tiene una luz en la parte superior y un hombre de 1,70 metros de estatura se aleja del faro caminando a una velocidad de
1,2 metros por segundo. Ajá. A ver, ¿qué nos pide el problema? ¿Con qué velocidad crece su sombra respecto del hombre? Para el procedimiento ¿no? de la solución hay que seguir los pasos que hemos hecho anteriormente. Pues, ¿no? Ahí está, todo. Y aquí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema de razón de cambio es hacer un diagrama, ¿ya? Y justamente esta situación que está aquí, lo agrandé un poquito aquí, ¿ya? Esto sería el faro, aquí está la persona, esto sería su sombra, ¿ya? Recuerda que la altura, la estatura de la persona es de 1,7 metros, ¿no? Ya. La altura del faro sería 5 metros, ¿no? 5 metros. Ahí está. Y lo bueno es que aquí ya me están diciendo quiénes serán las magnitudes variables, ¿no? Porque mira, me está diciendo que esta distancia de aquí, que sería la longitud de la sombra, ¿no? Es S. Y esta distancia de aquí, ¿es qué cosa? X, ¿no? X. Ahí está. Muy bien. Listo, entonces vamos a ver, ¿qué magnitudes serían variables y qué magnitudes serían constantes? Lo que me interesa son las magnitudes que son variables, las constantes no. A ver, la altura del faro, ¿será variable o constante? No, sí o no, claro, porque siempre va a medir ¿cuánto? 5 metros, ¿no? No va a cambiar. Constante, claro. La estatura de la persona va a cambiar. Bueno, cambiará cuando pasen pues, 10, 20 años, ¿no? Pero en este instante no va a cambiar, ¿no? Sigue igual. Ya está. Ahora, esta distancia X, esa distancia X, ¿cambiará? ¿Se modifica o se mantiene constante? Claro, ¿sí o no? Porque la persona está caminando, ¿sí o no? Ten en cuenta que la persona está caminando en esta dirección, ¿no? Entonces, si camina en esa dirección, obviamente que esta distancia cambia, varía. Eso significa que el X es una variable. Ahora, ¿la longitud de la sombra cambia o se mantiene constante? ¿Será variable o constante? También, ¿no? Obviamente que sí, pues si la persona está caminando, entonces la sombra también estaría variando, ¿no? Estaría variando, varía. Entonces, ya sabemos quiénes serán mis variables. Y justamente eso lo definimos aquí, definición de variables. Entonces, la variable X, ¿ya? La variable X que sería la distancia de la persona al faro, ¿no? ¿Sí? Distancia de la persona al faro. Ya. Pregunta, ¿esta distancia en qué unidades se mide? Según el contexto, ¿en qué unidades se debe medir? Claro, en metros, ¿no? En metros. Muy bien. ¿Esta variable aumenta o disminuye? La variable X aumenta o disminuye. Si la persona está caminando en esa dirección, claro, aumenta, ¿no? Por lo tanto, su derivada tiene que ser positiva, ¿sí o no? Necesariamente. Ya, la otra variable que necesito sería la variable S, ¿no? Y esto de aquí tendría que ser la longitud de la sombra. Ya, esta longitud, ¿en qué se mide? También se mide en metros, ¿no? También en metros. Ya está. Y como siempre, hay que definir la variable tiempo, ¿no? Ya. Esta variable tiempo, ¿en qué unidad es? Segundos, ¿no?
Sí, segundos, perfecto. Ya. Y no te olvides, ¿ah? Todas estas variables tienen que ser mayor o igual a 0, ¿no? No pueden ser negativas. Ahí está. ¿Muy bien? Entonces, esta primera parte ya está. Ya definimos las variables, ya sabemos qué clase de números serán estas variables, también sus unidades, que es importante. Ahora sí, pasemos a los datos y la incógnita. A ver, para determinar los datos, vamos a leer nuevamente el problema. Ya, dice, mira, un faro de 5 metros de altura. Bueno, este 5 ya está, pues, ¿no? Ya está como dato ahí. Ya, tiene una luz en la parte superior y un hombre de 1,70 metros de estatura se aleja del faro caminando a una velocidad de... Ya. Ojo, la velocidad que mide. Recuerda que la velocidad es una razón de cambio, ¿no? Ya. Pero esa velocidad es la razón de cambio de quién? De la posición, pues, ¿no? De la posición o de la distancia recorrida, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Recuerda que la velocidad siempre, siempre es la razón de cambio de la distancia recorrida o de la posición. Entonces, este numerito, ¿qué vendría a ser? Recuerda que la distancia recorrida es X, ¿ah? Excelente. ¿Están de acuerdo con eso? Claro, pues, ¿no? Sería la derivada del X con respecto al tiempo. Ahora, esta derivada, ¿cómo tiene que ser? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿no? Porque el X es una variable que está aumentando, ¿no? Entonces sería 1,2 metros por segundo. Ya, ¿listo? ¿Habrá otro dato más? No, no. Creo que es el único dato. Eso con las medidas, pues, ¿no? Del faro y de la persona. Creo que serían todos los datos. ¿No? Ya. Ya. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Con qué velocidad crece su sombra respecto del hombre? Ya. Ojo, respecto del hombre significa donde está el hombre, ¿no? A partir de donde está la persona, con qué velocidad está creciendo esa sombra. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería la incógnita? Recuerda, velocidad es sinónimo de razón. Bueno, es una razón, ¿no? Es una derivada. Ya, a ver, la incógnita. A ver, ¿se escucha? Sí, ¿no? Ya. ¿Quién sería la incógnita? Claro, la derivada de S, pues, ¿no? La derivada del S, porque me está preguntando con qué razón crece la sombra. Entonces me está preguntando la razón de cambio de la sombra, pero la razón de cambio de la sombra es la derivada, ¿no? De la longitud de la sombra, pues, ¿no? O sea, S, pues, ¿no? Derivada de S con respecto al tiempo. Listo. Ya está. Muy bien, ahora sí, ya tenemos la incógnita, así que podemos plantear la ecuación de enlace. A ver, jóvenes, ¿cómo relaciono mi variable X con mi variable S? A ver, si nos damos cuenta aquí, hay dos triángulos rectángulos, ¿no? Dos triángulos rectángulos que son semejantes. Y si aquí ponemos, por ejemplo, beta, obviamente que este ángulo de aquí también sería beta. Y aquí ponemos alfita. Entonces vamos a ver. Aquí podemos aplicar la semejanza, ¿no? Podemos aplicar semejanza de triángulos. Ya. A ver, al alfa en el triángulo pequeño, ¿quién se le antepone?
Claro, 1,7. Ahora, al alfa en el triángulo grande, ¿quién se le antepone? 5. Muy bien. Sí, ¿no? Correcto. Ya. Ahora sí, vamos con el beta. En el triángulo pequeño, ¿quién se le antepone a beta? S, ¿no? S. Ahí está. Y en el triángulo grande, ¿quién se le antepone a beta? Claro, sería todo esto de acá, ¿no? X más S. Ya. Ya sabes, en aspita, él multiplica él y él multiplica él. Entonces nos quedaría 1,7 por X más 1,7 por S. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Este pasa a multiplicar, sería 5 por S, ¿no? Ahí está. Entonces, este de aquí que pase a restar términos semejantes y al final nos quedaría 1,7 por X y esto va a ser igual a 3,3, ¿no? Por S. Muy bien. Entonces, de esa manera relacionamos las dos variables. Ojo, si quieres lo puedes trabajar aquí también la derivada, si deseas, ¿ah? Pero, si se puede simplificar, simplifícalo, para que sea más fácil de derivar. Porque mira, si yo lo dejo así, tendría que derivar un cociente. Y tú sabes que la derivada de un cociente es un poquito más detalloso, ¿sí o no? No es tan fácil que digamos. Entonces, mejor lo operamos y lo simplificamos, ¿ya? Listo. Una vez que ya tenemos la ecuación de enlace, ya podemos derivar. Derivando y reemplazando y despejando lo que te pide. Ya. Sería 1,7 por X prima. Y esto va a ser igual a 3,3 por S prima. Ya está. Y ya sabes, ¿no? Esto nos quedaría, esta constante sale, sería 1,7 por X prima. Y esto va a ser igual a 3,3 por S prima, ¿no? Llevando a la notación de Leibniz. A ver, aquí lo ponemos, notación de Leibniz. Ay, caramba, espérate. Ya, nos quedaría entonces 1,7. 1,7 sería X' en notación de Leibniz sería derivada del X con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a 3,3. S' sería la derivada de S con respecto al tiempo. Y mira, ya apareció justamente mi dato y ya apareció la incógnita, ¿no? A ver, ¿quién sería el dato? Esto aquí es dato, ¿no? Y ya podemos calcular esto. ¿Cuánto valdría, por favor, la derivada de S con respecto al tiempo? A ver, hay una calculadora, por favor, una calculadorita para saber exactamente cuánto vale eso. A ver, con mi calculadora científica, mi FX, sale 0,6, 2,04, ¿sí? A ver qué operé mal, a ver, déjame ver. Ta, ta, ta. Ah, faltó dividir, ya, listo. Ojo, recuerda, esto vale 1,2. Este de aquí pasa a dividir, ¿ah? A mí me sale, a ver, me sale 0,618. 0,618. Sí, ¿no? Sí, sale eso. Entonces, mira, me sale positivo. ¿Y tiene sentido? ¿Está bien que salga positivo? Sí, ¿no? Porque recuerda que esta variable está aumentando, por lo tanto su derivada tiene que salir positivo. ¿Ya? Y finalmente hay que redactar respuesta. ¿Ya? Aquí entonces sería, ¿con qué velocidad crece su sombra? Entonces, la sombra crece
o aumenta, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? La sombra aumenta o crece a una velocidad o una razón, lo mismo, a una velocidad de, ¿cuánto sería? 0,618. ¿Cuáles serían las unidades de esa derivada? A ver, recuerda con qué unidades mido la longitud de la sombra. Metros. ¿Con qué unidades mido el tiempo? Segundos, ¿no? Entonces sería metro por segundo. Entonces la sombra aumenta a una velocidad de 0,618 metros por segundo aproximadamente, ¿no? Porque lo estoy redondeando. Y eso sería la respuesta. Jóvenes, es tarde, ya son casi las 11 de la noche. Me faltaron hacer varios problemas, pero igual, yo le voy a mandar el solucionario de todos los problemas que me faltaron hacer. ¿Ya? Yo le voy a mandar el solucionario, así que no se preocupen. Vean bien, lean bien cómo se hace el solucionario de cada problema. No se olviden. Ya. Lo que les quería ya, ¿no? Les quería avisar, ya para finalizar la clase, es que en el aula virtual, ¿ya? En el aula virtual, no le tomen foto a esto por si acaso, está prohibido. Ya, ocultar esto. En el aula virtual comunidad, aquí entramos organizaciones, aquí, aula virtual comunidad, perfecto. En mis anuncios aquí, anuncios, ya. Quiero que lean esto de aquí detenidamente, ¿ya? Esto es para la evaluación en línea del razonamiento cuantitativo, pero no es tanto evaluación en línea, es una evaluación donde tú tienes que resolver, ¿ya? Manualmente esa solución, esa resolución lo tienes que escanear y lo tienes que subir al aula virtual. Así va a ser el procedimiento de esta evaluación de razonamiento cuantitativo. Por eso es muy importante que leas bien estas indicaciones, ¿ah? ¿Ya? Entonces, mira, queda como tarea para este fin de semana leer estas indicaciones. Si tuvieras alguna duda, el día miércoles o el día viernes me las haces saber, ¿ah? Porque recuerda que el día sábado tú estás solo, tú resuelves el día sábado 25 a las 3 de la tarde, resuelves el problema, lo subes y tú estás solo ahí, ¿ah? Yo no voy a estar. Entonces, lee bien esto de aquí, estas indicaciones, y el día viernes o el día miércoles me haces saber tus dudas, tus inquietudes. ¿Está bien? ¿Correcto? Listo. Ya. Y finalmente, no se olviden que la próxima semana hay 3 evaluaciones, ¿no? Aparte de esta, control y evaluación en línea. Y para eso hay talleres. Y otra cosa más, la evaluación en línea que ya está habilitada hasta el día domingo. Ya, háganlo mañana. ¿Ya? Por eso, o sea, si alguien tiene clase, se le cruza con algo, avísame para poder reprogramarte, ¿no? Por eso es importante que leas esto y si tuvieras alguna duda, ya sabes, a mi correo o si no, avísame el día miércoles o viernes. ¿Está claro, Gabriel? Listo, bacán. Muy bien, entonces, como les decía, la evaluación en línea que ya está habilitada, cierra el día domingo. Lo más recomendable es hacerlo mañana. ¿Ya? Hoy día ya no lo hagan, pues, ¿no? Ya están cansados, recién hemos hecho este tema, así que mejor. Repasen el PDF que voy a enviarle con todo el solucionario y después de eso ya te mandas a tu evaluación en línea. No, el 25. El sábado 25. El próximo sábado cae 25, sí. Sábado 25. ¿Ya? Listo, jóvenes, entonces, siendo exactamente... ojo, recuerda, en la evaluación en línea que ya está habilitada, estos son los contenidos, ¿ah? Estos son los contenidos que se evalúan. Ah, ya, pero un ratito. Ya, semana 5, sesión virtual. Los contenidos de esta evaluación en línea que ya está habilitada, aquí. Estos son los contenidos, ¿ya?
Todo eso se evalúa. Muy bien, listo. Y lo que preguntó su compañero David, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Organizaciones, la comunidad de cálculo 1, anuncios, y aquí está. ¿Bien? Estas son las indicaciones. ¿Correcto, David? ¿Sí? Ya. Entonces, dentro de un momento les envío el PDF con todos los problemas resueltos para que lo puedan estudiar y ya mañana rinden tranquilamente su evaluación en línea. Mañana o el domingo, ¿no? Porque al final cierra el domingo 11:59 de la noche. 2 intentos, no se olviden. ¿Perfecto? Listo, jóvenes, entonces lo dejamos aquí. Gracias por todo. No se olviden hacer la encuesta también, ¿ah? No se olviden hacer la encuesta. Tienen plazo hasta el día domingo. Ya, entonces gracias por todo, que tengan un buen fin de semana y cualquier duda, cualquier consulta, ya sabes, ¿ya? A mi correo o si no al delegado. Bueno, a la delegada, ¿no? Listo, muchachos. Cuídense, buen fin de semana. Chao. Vayan a dormir ya. Hasta luego, Sol.